Ustedes que van a estudiar medicina es esto de aquí, el principio de Lechatelier, ¿sí? Muchos de sus diagnósticos se van a basar en ese principio, solo en ese principio, ¿sí? Hemos visto anteriormente reacciones de reversibles e irreversibles. Nuestro organismo, ¿de qué tipo de reacciones cree que estén hechos? ¿Reacciones reversibles o irreversibles? ¿Cómo funciona? De puras reacciones reversibles, ¿sí? La gran mayoría. Entonces, el desplazamiento de un sistema en equilibrio, si hay una reacción reversible, va a tener que estar en equilibrio. Cuando se rompe ese equilibrio es cuando ponemos mal. Y todo tiene que ver con el principio de Lechatelier. Listo, veamos entonces. El equilibrio químico es el estado de una reacción reversible en que las concentraciones de los reactantes y los productos no cambian con el tiempo. Para llegar al estado de equilibrio debe transcurrir un tiempo determinado que depende de la naturaleza de los reactantes y de los factores como temperatura, presión y concentración de los reactantes. El equilibrio se alcanza de manera espontánea. La reacción ocurre simultáneamente en ambas direcciones. El equilibrio es dinámico, quiere decir que sigue reaccionando tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. Ahora, pregunto, si es una reacción de equilibrio y es una reacción, si esta reacción ya está en equilibrio y es reversible, quiere decir, cuando ya está en equilibrio, ¿deja de reaccionar? ¿Sí o no? Entonces, si no deja de reaccionar, ¿por qué se le llama equilibrio? A medida que dos moléculas de NO2O5 reaccionan, se producen 4 NO2 y 1 de oxígeno. E inmediatamente reaccionan de nuevo, ¿sí? Entonces siguen reaccionando, pero cuando tú ya quieras medir, te va a salir siempre la misma concentración. Se descomponen, se sintetizan en todo momento, ¿sí? A todo instante. Por ejemplo, acá tengo el gas congelado incoloro, el NO4, y a temperatura ambiente comienza a descomponerse. Pero luego llega a tener un equilibrio luego de un cierto tiempo determinado. Ahora, veamos. Ley de acción de masas. Enunciado en 1864 por los científicos noruegos Cato Maximilian y Peter Warren. En una reacción de equilibrio a temperatura constante, las relaciones y concentraciones de reactivos y productos tienen valor constante y se denota de la siguiente manera. ¿Sí? Esta Kc es constante de equilibrio, que va a ser igual a 6 de ¿qué son? Los productos, cada uno elevado a su constante estequiométrica, entre los reactantes, elevado también a su constante estequiométrica. Por lo tanto, voy a poner aquí constante de equilibrio ¿sí? Voy a poner la fórmula general. Constante de equilibrio siempre es la misma, ¿eh? Arriba, ¿quiénes estaban? Los productos. Por lo tanto, es concentración de productos elevado cada uno a su coeficiente, obviamente de los productos, entre los reactantes, cada uno elevado a su coeficiente respectivo. Esa de ahí es la constante de equilibrio. Me dice, ¿dónde la constante de equilibrio depende de la temperatura? Listo, continúo. ¿Cómo voy a hallar una constante de equilibrio
Me dice equilibrio homogéneo y heterogéneo. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos reacciones? ¿Por qué el de arriba es homogéneo y el de abajo es heterogéneo? ¿Cómo? Acá como tengo una fase, porque tengo gas y gas, solo una fase. Y aquí tengo sólido, sólido y gaseoso. Tengo dos fases, por lo tanto es heterogéneo. Me dice, equilibrio homogéneo, todos los componentes están en una fase, mientras que el otro está en más de uno. Ahora, ¿qué habíamos dicho? ¿Cómo hacemos la constante de equilibrio? Productos sobre rectángulos, cada uno con su coeficiente. NO4 elevado a la ¿cuánto? A la 1. A la 1. ¿Sí? Por acá vendría que tener 1. Entre NO2 al cuadrado. ¿Sí? Y el siguiente es equilibrio heterogéneo. Lo mismo. PA elevado a la 1 y CO2 también a la 1. Entre carbonato de bario. Ahora, ¿por qué este 1 y este 1? ¿Por qué todos se convirtieron en 1? ¿Y por qué no en CO2? ¿No? Solo se trabaja con gases y con soluciones acuosas. ¿Sí? Por lo tanto, en la constante de equilibrio solamente voy a tener en consideración a los gases y a las soluciones acuosas. En otras palabras, todo lo que tenga paréntesis G o paréntesis AC. Por ejemplo aquí, ¿cómo sería para la constante de acidez? La constante de equilibrio. Para HL a la concentración de HI al cuadrado sobre H2 elevado a ¿cuánto? A la 1, ¿no? Por I2 a la 1. Listo. El siguiente. NO2 al cuadrado entre N2O4 la 1. Continúo. C. NOCL a la cuánto? al cuadrado. ¿Cuadrado? Entre NO al cuadrado NO al cuadrado por CL2 CL a la 1. la 1, ¿no? Este es el cuadrado, ¿no? Ya, continuamos. La D y la E. CO2 CO2 a la 1, ¿no? ¿Qué más? ¿Por qué no pongo esto? Porque está sólido y este sólido. Quedaría así nada más. Claro, porque solamente contamos los gaseosos. Solo gaseosos o acuosos. La E entonces, ¿cómo quedaría? H2O o CO2. Entre, nada más, ¿no? Recordar que solo vamos a tomar los acuosos y los gaseosos. ¿Qué me dice? Si la constante de equilibrio es mayor o igual que 1, la reacción está favorecida
hacia la derecha. Y si es entre 0 y 1, está favorecida a la izquierda. ¿Por qué dice favorecida a la derecha o a la izquierda? ¿Hacia la izquierda o derecha de quién? A la derecha o a la izquierda de la reacción. Si el equilibrio es mayor que 1, la constante de equilibrio es mayor que 1, la reacción ¿a quién va a favorecer? A los productos. Entonces, ese de aquí favorece a los productos. ¿Cómo? ¿Qué se refiere con favorece? Con favorece significa que la concentración de estos dos siempre va a ser mayor que estos dos. ¿Sí? En el equilibrio. Siempre hablando del equilibrio. Por lo tanto, aquí ¿a quién va a favorecer? A los reactivos o a los reactantes. ¿Sí? ¿Qué cosa quiere decir? Que los reactivos van a tener mayor concentración que los productos. ¿Sí? En el equilibrio. Los productos. En el primero los productos y en el segundo los reactantes. Por eso sí sé que se favorece a los productos o a los reactantes. Este es el análisis de la constante C, es la constante del equilibrio químico. Y QE es cuando llega al equilibrio. ¿Sí? QC es la constante de la reacción. ¿Sí? Cuando está en el equilibrio, yo lo calculo. ¿Sí? Solamente son etapas. Por ejemplo, voy a adelantarme un poco. Cuando comienza una reacción, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo A más C más B me da C. ¿Cómo comienza una reacción? ¿Te acuerdas cuando me he dicho de cinética? Esto con 100%, 100% y esto 0%. Entonces, en un inicio, ¿sí? Acá recordar que es tanto de la izquierda para la derecha. En un inicio yo tengo 100 y 100, ¿sí? Y acá tengo 0. Si yo hago la constante C en este instante, ¿cuánto va a valer? 0. Se puede decir la concentración de C entre A y B. ¿Sería? 0. Luego va a reaccionar. ¿Sí? Imaginamos que reacciona 50 y 50 para darme 50. Eso es lo que ha reaccionado. ¿Sí? Y aquí, cuando una vez reacciona, llega al equilibrio. Entonces, al final, que en este caso, el final para nosotros es el equilibrio, ¿cuánto voy a tener finalmente? ¿Cuánto tenía? 100. ¿Cuánto reaccionó? 50. ¿De aquí? 50. ¿De aquí cuánto tendría? ¿Cuánto se produjo? 50. Esto de aquí, ya estamos al final, ya estamos en el equilibrio. Cuando calculemos KC, justo en este momento la KC se vuelve en un nombre particular, constante de equilibrio.
¿Sí? En este caso sí sería 50 entre 50 por 50. Nos sale 1 entre 50 que es 0,020. ¿Sí? En este caso en particular, la constante de equilibrio es 0,020. Pregunto, ¿qué sería? ¿Favorece a los reactantes o a los productos? A los reactantes. ¿No sé por qué no se entre 0 y 1? ¿Y quién nos había dicho quién iba a estar en mayor concentración? Los reactantes. Este está 50 y 50. El sumado es más que 50. ¿Sí? Este 100 y este 50. ¿Sí? Eso es lo que me quiere decir. El Q, la constante, el K, el Q es exactamente en el equilibrio. Listo. Me dice, a temperatura de 634 Kelvin, la reacción mostrada alcanza el equilibrio cuando hay un mol de H2S, 0,2 moles de hidrógeno, 0,8 moles de azufre en un reactor de 2 litros. Me dice ahora 2H2, mira toda esa reacción. Calcule la constante de equilibrio. ¿Cómo llamamos nosotros la constante de equilibrio? Kc. ¿A qué es igual? A la concentración de los productos por sus coeficientes entre los restantes elevados a sus coeficientes. ¿Cómo sería? Concentración de H2 al cuadrado por concentración de CO2 a la 1. a la 1 entre concentración de H2 al cuadrado. Listo. ¿Qué me dice? Calcule la constante de equilibrio, o sea, Kc a dicha temperatura. ¿Qué me toca hacer? Reemplazar. Kc. ¿Cuánto es la concentración? Me dice, la reacción mostrada alcanza equilibrio cuando hay un mol de H2S. ¿Qué coloco entonces? 1. Exactamente, ¿eso qué es? ¿Y eso es concentración o número de moles? Número de moles. ¿Cómo yo hago concentración? La masa molar, ¿qué es? Número de moles entre volumen por litro. Entonces todavía no puedo reemplazar. Comenzamos. Concentración de H2. ¿De H2 cuánto es? 0,2 moles entre 2 litros. ¿Cuánto sería? 0,1 molar. Lo mismo hago con el azufre. 0,8 entre 2. 0,4 molar. Y el último, H2S. Sería 1, ¿no es así? Entre 2. 0,5 molar. Y ahora sí, estos datos son los que reemplazan. H2, 0,1 al cuadrado por S2, que es 0,4 entre 0,5 al cuadrado. ¿Cuánto me da todo esto acá? 0,016. Listo, pregunto. Y ahí se la ven. Determine si lo reactivo, si el equilibrio se desplazó a los productos o a los reactantes. ¿A quién favorece entonces? ¿Por qué los reactantes? Porque es menor que U. ¿Sí? Por lo tanto salen
hacia los reactantes. Listo, ¿puedo borrar? Lo que tenía al comienzo, lo que reacciona y lo que finalmente llega al equilibrio. ¿Sí? Vamos a aplicar esto en el siguiente ejercicio. ¿Ven aquí o poner la luz? Ven. Ahí. ¿Qué me dice? El pentacloruro de fósforo se puede descomponer según la siguiente reacción. Pregunto, ¿ya está balanceado? Sí, ¿no? Es uno para cada uno. Me dictan entonces la constante de equilibrio. ¿Cómo sería la forma? Sería concentración de tricloruro de fósforo por cloro entre pentacloruro de fósforo. Listo. ¿Qué me dice? Si inicialmente había una concentración de 1 molar de 0 de pentacloruro de fósforo y la constante de equilibrio es de 0,08, ¿sí? Sería constante de equilibrio es 0,008, ¿no? 0,08 a 20 grados a 200. ¿Cuál es la concentración de cada sustancia en el equilibrio? ¿Qué habíamos dicho que íbamos a hacer? 3 etapas. La etapa inicial, la etapa de la reacción y finalmente la etapa final, que en este caso es el equilibrio. ¿Cuánto tengo yo inicialmente? ¿Cuánto tengo? 1 molar. ¿Cuánto tengo de los productos? 0, ¿no es así? No tengo nada. ¿Cuánto va a reaccionar? ¿Sabemos cuánto va a reaccionar? ¿Sí o no? No. Entonces, puedo poner X de pentacloruro de fósforo, ¿cuánto me va a dar? Si yo tengo aquí, imaginemos, 2 moles, ¿cuánto me va a tener que dar acá? 2 y 2, porque todo está en relación de 1 y 1. Y acá es 2, 2 y 2. 0,5, 0,5, 0,5. X y X. Eso es lo que está reaccionando. ¿Cuánto me queda en equilibrio del reactante? 1 menos X. 1 menos X. ¿Y de acá? X y X. ¿Sí? Recordar que ese de aquí es la constante de equilibrio. ¿Cómo llamamos la constante de equilibrio? Según esa fórmula. ¿Sí? Entonces sería, la voy a bajar, nada más. Concentración PL3 del cloro entre el PCl5. ¿Y qué voy a hacer? Reemplazar. QE, ¿cuánto vale? 0,08 por PCl3 X por X entre 1 menos X. ¿Sí? Continúo.
x al cuadrado entre 1 menos x. ¿Sí? Tendría que yo resolver esa ecuación cuadrada. ¿Sí? ¿Qué me dice el último, negrita? Asuma que la concentración de equilibrio, los productos, es muy pequeña. ¿Quiénes son los productos? X. Quiere decir que X es bien pequeño. ¿Sí? Un número pequeño cuadrado me da un número más pequeño todavía. El truco está aquí, en este 1 menos X. 1 menos un número muy pequeño, bien pequeño, ¿cuánto me va a dar? Así es. 1. O sea, 0,0 algo. 1, voy a hacer. 0,0. ¿Sí? 1 menos X. Cuando X vale 0,1, ¿cuánto vale esto? 0,9. Quiero que veas un número más pequeño. Cuando X vale 0,01. 0,99. Cuando sea más pequeño todavía. Cuando sea más pequeño, este resultado, ¿hasta dónde está yendo? ¿Al infinito? Está tendiendo a Está tendiendo 0,9, 0,99, 999, ¿sí? Si queremos lo completamos con 0. Cada vez se está acercando más a 1. ¿Y cuál es el segundo? El de aquí. ¿Por qué me dice sugerencia asumir? ¿Sí? Asume que la concentración de equilibrio de los productos es muy pequeña para que esta diferencia sea 1. ¿Sí? Ahora, no siempre va a ser 1. ¿Por qué en este caso es 1? Porque me han dado concentración inicial 1. ¿Qué pasa si me dan concentración inicial 0,5? Acá la diferencia va a ser 0,05. ¿Sí? Eso es lo único. Esto aquí se hace para términos generales. Ustedes podrían hacer esto de aquí. Si ya se van a la investigación, ahí vienen a hacer la ecuación. Nada. Entonces, si yo asumo eso de ahí, ¿cómo sería? Eso de aquí valdría 1, ¿no es así? Vuelvo a escribir, me quedaría 0,08 igual a x al cuadrado. ¿Qué haría? Raíz y raíz. ¿Cuánto vale x entonces? 0,08. Raíz de 0,08. ¿Cuánto vale eso? 0,0894. 0,0894. ¿Sí? Mola. Esa sería la respuesta. ¿Por qué es 1 menos x? Esa era al comienzo. Yo tengo al comienzo 0, disculpe, 1 y nada y nada. En la reacción, cuando sé x, se va a consumir x y me va a generar x aquí y aquí x. Este de aquí está consumiendo. Yo tenía al comienzo 1. ¿Cuánto está consumiendo? X. ¿Cuánto tengo al final? 1. ¿Sí? Porque se está restando. Acá sumo. En algunas referencias o libros, para no cometer el error, como está reaccionando, los reactantes le ponen menos y acá le ponen más. Y suma. 1 menos x, 1 menos x. 0 más x, x, 0 más x, x. ¿Sí? Listo. Establece que si un sistema está en equilibrio, es sometido a una perturbación, el sistema reaccionará de tal manera que disminuirá el efecto de la perturbación. Por ejemplo, ¿sí? Yo voy a estar simplemente dibujando flechas hacia arriba, hacia abajo, izquierda y derecha. ¿Sí?
Me dice, ¿qué sucederá si se elimina el vapor de agua? ¿Dónde está el vapor de agua? Como producto. ¿Qué me estás diciendo? Se elimina. Si se elimina, pregunto, ¿estoy aumentando o disminuyendo la concentración? Disminuyendo. Si yo disminuyo, ubico que está acá, disminuyo, la reacción va a favorecer, me dice, el efecto de dicha perturbación. Si yo quiero que esto esté en equilibrio, si le quito esto, ¿qué creen que va a hacer el sistema? Buscar el equilibrio. ¿Qué le falta? Esto de acá. Por lo tanto, ¿a quién va a beneficiar? ¿A los productos o a los reactantes? A los productos. Por lo tanto, esto se va a mover hacia la derecha. ¿Sí? Porque quiere recuperar esto de acá. Quiere volver a su equilibrio. Por lo tanto, tiene que volver. ¿Sí? Tiene que ir hacia la derecha nuevamente. ¿Sí? Me dice, si H2O disminuye, la reacción intentará aumentar nuevamente H2O. Por lo tanto, el desplazamiento del equilibrio sería hacia los productos. Exacto, beneficia en ese caso a los productos. Va a aumentar la concentración de los dos, va a producir más calor. ¿Sí? ¿Listo? Vamos a poner otro ejemplo más. ¿Sí? Lo mismo, Pregunto, sigo en la misma reacción. ¿Qué sucederá si se añade metano en la reacción anterior? Metano CH4. ¿Qué estoy haciendo? Estoy aumentando ¿quién? El metano. Entonces esto lo estoy aumentando. Si aumento esto, ¿qué tengo que hacer ahora? Tengo que bajar esto de acá. ¿Cómo hago para bajar esto? Que reaccione, ¿no es así? Entonces el equilibrio se va hacia los izquierdos, hacia los reactantes. ¿Sí? Siempre intenta pensar que si sube esto de aquí, ¿sí? Está subiendo. En el equilibrio, supuestamente, esto no debería de moverse. Como esto está en exceso, yo quiero deshacerme del exceso. Por lo tanto, tengo que hacer que reaccione y voy a producir más reactantes en este caso. ¿Sí? Y lo último. ¿Qué me dice ahora sí? En la reacción anterior se calienta. ¿El calor dónde está? Como producto. Si se calienta estoy aumentando o disminuyendo. Aumentando. Por lo tanto, ¿hacia dónde se tiene que desplazar? Hacia la izquierda. ¿Sí? Ese es el principio de lecha que digo. Ahora, una aplicación. Primero digo que es importante. ¿Saben las hormonas tiroideas? ¿Cuáles son? T4, T3 y el TSH. ¿No es así? Listo. ¿A su paciente le pueden dar TSH o le pueden dar T3 o T4? T3 o T4. ¿Sí? Listo. A ver, déjame recordar. Si mal no recuerdo, el equilibrio, me deja que sea una reacción de equilibrio, ¿sí? Tengo T3 más T4, me va a dar TSH. A mi paciente yo, ¿cómo mido si tiene hipo o hipertiroidismo? ¿Lo de qué? Del TSH. Si tiene poco TSH, hipo. Y si tiene mucho, hiper.
Supuestamente una persona sana que está en ese equilibrio. Si tiene hiper, el TSH sube. ¿Sí? ¿Qué harían entonces? Está aumentando estos dos. ¿Sí? Va a aumentar esta cantidad. ¿Cómo harían ustedes para controlar a su paciente? ¿Usted qué cosa quiere? ¿Aumentar o disminuir? ¿Qué desean? ¿Qué le darían entonces? ¿De 3 o de 4? Ya, lo voy a hacer igual, no me da tiempo. ¿Sí? Va a hacer un caso clínico. Imaginen que el TSH, ¿sí?, le sale 3, cuando lo normal es que esté entre 2 y 0,5. ¿Tiene hipo o hiper? Hiper, no, comenzamos con hipo. Más fácil. ¿Sí? Imaginemos que está con hipotiroidismo con 0,1 y ustedes le han dado levotiroxina que es de 3. Está consumiendo, digamos, 100 miligramos. ¿Sí? Ahora, en el siguiente vez que viene, tiene un TSH y ha subido. Imaginen ustedes está en 3. ¿Qué haría? ¿Le daría más dosis o menos dosis? Menos. ¿Qué pasa si le dan menos dosis? Si le dan menos dosis, según Lecha Atelier, ¿sí?, ¿yo qué cosa quiero? ¿Aumentar o disminuir el TSH? Lo que está muy alto. Si yo le doy más de 100, ¿cuál le doy 100? Le doy 200, ¿de 3? Aumenta. Entonces, ¿qué haría? Proseguiría entonces más TSH. ¿Quisiera eso de ahí? No. ¿Qué hago entonces? Entonces yo le daría 100. ¿Le daría? 50. ¿No? O 20. Pero tengo una dosis menor. ¿Sí? Mínima, no sé. Porque siempre es un control. Siempre se tiene que controlar. La respuesta sería, le tendría que bajar de dosis. ¿Sí? Lo mismo sucede cuando ustedes van a tener, no solo para aquí, para este principio, sino también cuando hay unos sistemas de respiración, ¿sí?, que tienen como el CO2 y la acidez del cuerpo. Es lo mismo, tienen que aplicar otra vez leche arterial. ¿Sí? Todo el sistema del cuerpo obedece a la leche arterial. Por eso quiero que se aprendan bien esto. Sube uno, el otro baja, y cómo yo haría para remediar. ¿Sí? ¿Listo? ¿Cómo terminamos el día de hoy?